por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Agradezco enormemente a la ministra de la Suprema Corte de la Justicia, Yasmina Esquivel Moza, que nos acompañe aquí esta tarde para hablar sobre la legalidad de amparos que se han emitido por jueces en contra de la reforma al Poder Judicial, entre otros temas. Ministra, bienvenida. Qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, Juan. Aquí muy complacida en estar con usted y con su auditorio. El jueves pasado, ministra, los complacidos somos nosotros, cerrábamos este espacio informativo con la noticia de la juez Nancy Juárez, que desde Veracruz pues ordenaba a la presidenta de la República y el director del Diario Oficial de la Federación que eliminaran del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Cuando la vimos en este espacio dijimos, ¿pero qué es esto? ¿Con qué base jurídica? ¿Cuál es el sustento constitucional, legal que puede tener una jueza para emitir tremenda orden? Le pregunto, ministra Yasmina Esquivel, porque aquí nos extrañamos, pero no somos abogados. Claro. Mire, hay tres formas en que se puede impugnar una ley o una resolución de un acto de autoridad, que es el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. En este caso se trata de un amparo. Y la ley de amparo es muy clara en su artículo 61, donde señala que el amparo es improcedente contra reformas a la Constitución. ¿Y qué es lo que estamos frente a nosotros? Pues el 15 de septiembre de este año se aprobó una reforma constitucional. Entonces, la jueza determina la procedencia del amparo y además emite una suspensión y con efectos restitutorios para que se elimine del Diario Oficial de la Federación esta reforma que fue publicada el pasado 15 de septiembre. Entonces, ante la improcedencia del juicio de amparo, pues en principio me parece que no procedería ni la admisión ni la suspensión en cuanto a esto se refiere. No conozco la resolución, habría que revisarla cuidadosamente, pero en principio considero que no procede el juicio, en este caso, que resolvió esta jueza. Y tenemos así cerca de 170 juicios de amparo en donde se han emitido suspensiones por diferentes actos durante el proceso de implementación de la reforma judicial. Y bueno, pues todos estos amparos considero que serían improcedentes en virtud de lo que señala la ley de amparo. Ahora bien, en la Corte se encuentran pendientes de resolución acciones de inconstitucionalidad con relación a la reforma que ya fueron turnadas a un ministro para que presente ante el Pleno de la Corte cuál es el proyecto de resolución. En este sentido, creo yo que va a ser difícil que el Pleno de la Corte invalide, declare inconvencional o inconstitucional o cualquiera de estas formas la reforma al Poder Judicial. No creo que se atrevan a invalidar o declarar inconvencional la reforma al Poder Judicial de la Federación, toda vez que no existe en la Constitución ningún artículo que nos dé facultades para poder llegar a invalidar la propia Constitución. Ok, podríamos decir, dígame, ministra Yasmina Esquivel, si emito alguna barbaridad, porque es posible, ¿no se puede declarar inconstitucional la Constitución? ¿Es lo que me está usted diciendo más o menos? Efectivamente, el poder reformador, revisor de la Constitución, que está integrado por la mayoría calificada de las dos cámaras, más la mayoría de los congresos estatales, determinó reformar la Constitución. En este sentido, ninguno de los poderes constituidos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, puede invalidar lo que ya hizo el poder revisor de la Constitución en función de que reformar la propia Constitución. No hay posibilidad, no tenemos esa facultad de invalidar la propia Constitución. Al contrario, somos garantes de la Constitución, garantes de que se cumpla puntual y cuidadosamente la Constitución por parte de los demás poderes. Seremos nosotros los primeros que tengamos que respetar la Constitución en los términos que está el texto hoy, publicado ya el 15 de septiembre de este año. Decir que a la presidenta Claudia Sheinbaum no eliminar del Diario Oficial de la Federación esta reforma publicada el pasado 15 de septiembre se estaría atentando contra el Estado de Derecho, ¿sería decir una falsedad o sí habría elementos para poder nosotros señalarlo? Porque se le ha acusado de ello.
Pues es una suspensión con efectos retroactivos en función de eliminar lo que ya está publicado el 15 de septiembre, como comentaba hace un momento. Ordenar a las autoridades, la presidenta titular del Ejecutivo Federal, así como al director del Diario Oficial de la Federación, que eliminen, que quiten de del propio Diario Oficial esta reforma. Pues bueno, no hay precedente en los últimos 30 años. Lo ha dicho ya el director del propio Diario Oficial de la Federación. No ha habido ningún precedente donde se elimine y se ordene su eliminación del propio Diario Oficial. Entonces, en este sentido, pues no se está acatando una resolución que a todas luces consideran que es inconstitucional y totalmente ilegal. Se la pregunto de otra manera, ¿sería atentar contra el Estado de Derecho pretender eliminar del Diario Oficial de la Federación esta reforma publicada que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, por los congresos estatales y todo lo que marcan las leyes de nuestro país para que justo se dé una reforma a la Constitución? Pues mire, estamos enfrentando un hecho inédito, un hecho que no tiene precedentes, insólito, pero fundamentalmente ilegal. Una jueza en contra de lo que han determinado los poderes constituidos, pues sí es un tema que lleva a una crisis que no queremos que se dé en nuestro país. Esta crisis donde pues hay una resolución de una jueza de distrito que no hay manera de cumplirla porque está fuera de todo contexto constitucional. Ministra Yasmín Esquivel, dijeron también que en caso de que la presidenta no haga caso a esta resolución de la que hemos hablado ampliamente en los últimos minutos, pues podrían incluso llevarla a que se emitiera un orden de aprehensión suya. Mire, yo no soy abogado, pero sí sé que la Constitución marca que a la presidenta de la República solo se le puede acusar ante la Cámara de Senadores, ¿no? Pues efectivamente, las medidas de apremio. Esto nos lo enseñan en la secundaria. Sí. Las medidas de apremio que prevé la propia ley de amparo no establece que se le pueda sancionar a la presidenta de la República. A la presidenta de México no se le puede sancionar. Existen medidas de apremio para ejecutar las determinaciones de los jueces, pero por supuesto que ninguna de ellas se prevé que a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos se le pueda sancionar. Se puede multar a la autoridad, se le puede informar a su jefe sobre la falta que está llevando a cabo el colaborador, pero lo que no se puede hacer es, y está además prohibido, pretender sancionar a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos dándole vista al Ministerio Público. Pero ahora bien, es el único caso en que existe en donde las cámaras son las que tienen que revisar si se llega a dar una situación, la Cámara de Diputados como investigadora por algún acto que considerara de traición a la patria en contra de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, y la Cámara de Senadores como autoridad juzgadora, pero no así por una disposición de una jueza de distrito. Eso es definitivo. Hablando de la división de poderes y de que hay quienes se entrometen en facultades que no les corresponden, pues hay un clarísimo ejemplo con esta jueza. Finalmente, ministra Yasmín Esquivel Moza, agradeciendo lo que nos haya acompañado aquí, sobre el proceso de elección de jueces, de ministros, de magistrados, el primer domingo de junio del próximo año, un asunto pendiente todavía porque se ha atrasado en el Instituto Nacional Electoral, aunque se ha asegurado por parte de la consejera presidenta de Guadalupe Tadei que se va a tener. Usted va a contender. Muchas gracias, Juan. Pues efectivamente, ya analizando y revisando lo que señala la Constitución, lo que señalan las disposiciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y a la LEGIPE, he determinado participar en el próximo proceso que se dará el domingo 1 de junio. Es el día en que se llevarán a cabo las elecciones al Poder Judicial de la Federación. Ese día se elegirán cerca de 800 jueces y magistrados, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral y 2 vacantes que hay en la sala superior del propio Tribunal Electoral, de tal manera que los ciudadanos tendrán 6 boletas en las cuales van a decidir
quiénes son los jueces, magistrados y ministros que desean tener. Y en este sentido, pues se abre todo un proceso en el cual he tomado la determinación de participar toda vez que tengo 40 años, Juan, en el servicio público, 25 años, 24 años, casi 25, en la impartición de justicia. Y nada ha sido más importante y para mí el más alto honor el ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y servir a México desde esta posición, continuar haciéndolo hoy que tengo esa oportunidad, pues la vamos a aprovechar. Y vamos a estar pendientes nosotros de todo el proceso y como siempre le deseamos mucho éxito, ministra, porque hacerlo también es desearle éxito a la justicia en nuestro país. Gracias, ministra Yasmín Esquivel, por acompañarnos. Gracias, Juan. Muy buenas tardes a usted y a su auditorio. Espero conversar de nuevo pronto con usted. Gracias, ministra. Gracias.